Compañeros, muy buenas noches, qué gusto saludarles. Estoy pues ya por iniciar la última clase de este semestre de Derecho Notarial 1. Por ese motivo les pedí que estuviéramos unos 15 minutos antes para terminar con el tema. Creo que posiblemente una hora y 10 lo más que estoy terminando, pero de todas maneras por precaución y por las preguntas que pudieran surgir de parte de ustedes, pues les pedí unos 15 minutos más de su tiempo. Así que nuevamente muchas gracias, como siempre se los he repetido, se los vuelvo a repetir, con la esperanza de que estén ustedes en el seguimiento de esta clase, que estén conmigo el próximo semestre para que la secuencia con respecto a lo académico y al estudio de Derecho Notarial 2 pues produzca mejores resultados y efectos. Como siempre, nuevamente muchas gracias compañeros por estar en la clase. Al final de la clase voy a explicarles los puntos que van a entrar en el programa, cómo voy a hacer el examen. Así que voy a iniciar ya con este punto. Espero compañeros, como les va a quedar el video, espero que el índice que tienen aquí, el índice que reproduje un poquito lo más grande que podía por el tema de las hojas, que me hicieron favor de aumentarlo. Espero que lo puedan ver ustedes. Si no, pues con el video, con un acercamiento o con una toma, pues creo que ustedes sí lo pueden, pero creo que sí se encuentra bastante legible. Estoy viéndolo en la pantalla y creo que sí se logra determinar el nombre y creo que sí lo van a poder ver. Voy a continuar entonces con el desarrollo del punto del programa. Recordarán ustedes que nos quedamos, mejor dicho, pendientes de estos puntos: cierre del protocolo, índice del protocolo, atestados, empastado, depósito, reposición y la revisión. Esos son los subtemas que nos quedan para terminar el punto número 11, que es el protocolo. Perdonen la interrupción un momento, pero se me había olvidado poner aquí a la vista y cerca de mí los protocolos que quiero enseñarles como ejemplo. Entonces, compañeros, les decía, el artículo 11 del Código Notariado nos establece la apertura del protocolo, que pagamos 50 quetzales por derecho de apertura. En todo el año el notario fracciona los instrumentos públicos. De esa cuenta, el artículo 8 dice que es la corrección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización. Gracias a Cintia González, me dice que sí se lee bien el índice, pues eso me deja de preocupar. Muchas gracias. Les cuento entonces que el artículo 8 dice colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma y otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. En todo el año, el notario, todo el año, el notario empezará, de acuerdo a las formalidades que vimos el lunes de la semana pasada, el notario empezará desde el instrumento público número 1 hasta el 32, el 118, hasta lo que el notario termine al 31 de diciembre de cada año. Por ese motivo yo les puse aquí el protocolo del notario del año 2021 para no adelantarnos a hechos que no han sucedido, sino que vamos a poner como ejemplo el año 2021. Este es entonces la colección ordenada de instrumentos públicos, ¿sí? El notario estamos obligados a guardar, a coleccionar,
a proteger este protocolo. Y entonces, siendo esto la colección ordenada de los instrumentos, el notario tiene obligación de cerrarlo. ¿Se recuerdan ustedes cuando les platicaba que era importante que el notario, en el momento que facciona los instrumentos públicos, tenga el cuidado de presentar su aviso trimestral? Lo recuerdo que lo platiqué en clase, recuerdo que se los dije que el acuerdo trimestral es para que cada trimestre una especie de razón de cierre trimestral. Pero el artículo 12 del Código Notariado establece esta razón de cierre, que es una razón de cierre anual. Nosotros empezamos a escriturar, dice el artículo 12 del Código Notariado, si ustedes leen el artículo 12, dice: el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Significa que la obligación, y dice, se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. Esto es importante, compañeros, que se los explique, que el notario apertura su protocolo, abre el protocolo con su primer instrumento público. Puede ser en enero, puede ser febrero, puede ser marzo, puede ser junio, puede ser julio, o si ustedes quieren, puede ser en el mes de diciembre, es el instrumento público número 1, su primer instrumento público, pero el 31 de diciembre de cada año está obligado el notario a cerrar el protocolo. Y aquí, a diferencia de algunas otras legislaciones, aquí en Guatemala sí tenemos la obligación de hacer cierre del protocolo. Con eso, compañeros, el notario al 31 de diciembre tendrá que decir cuántos instrumentos públicos faccionó, cuántos folios consta, y deberá de hacer cualquier otra observación si hubiere, y les voy a explicar en este momento. Por favor, para que ustedes tengan claridad con respecto a este tema, les voy a dictar. Es muy corta, la razón de cierre es muy corta, así que se las voy a dictar cómo se cierra el protocolo, qué obligación tiene. El cierre del protocolo se hace en hoja de papel especial de protocolo. El motivo, la justificación es que el cierre está dando por terminado el último instrumento público que el notario faccionó, y lógicamente después del cierre del protocolo no habrá justificación, ni tendrá la facultad, ni podrá el notario hacer otro instrumento público. Por eso le llaman razón de cierre. Seguidamente, determinado la escritura pública, pensemos que es la número 20. Terminada la escritura pública número 20, que es del 20 de diciembre del año 2021, el notario viene y cierra el protocolo el 31 de diciembre, en tanto que su escritura pública fue el 20 de diciembre. Le voy a dar la respuesta a Oscar Martínez, le voy a dar la respuesta cuando lleguemos al empastado del protocolo, porque en ese momento es en que yo les puedo enseñar a ustedes y les voy a demostrar a ustedes cuántos documentos. La ley no lo dice, pero cuando lleguemos al empastado yo le contesto a Oscar Martínez esta pregunta. Les quiero comentar entonces la razón de cierre. Ponen razón de cierre. Algo muy importante o curioso que tiene la razón de cierre es que casi todos los instrumentos o documentos notariales dice lugar de donde se facciona el instrumento público, lugar donde se facciona el documento notarial. Este es un documento notarial, y lo que tiene como peculiaridad este documento notarial es que dice: la razón de cierre contendrá la fecha, no dice lugar, ¿verdad?, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolización, números de folio de que se compone, observaciones si las hubiere, y la firma del notario. Quiero comentarles entonces, compañeros, que lo que dice aquí la razón de cierre, y voy a tomar como ejemplo los 20 instrumentos públicos que les hablé. El notario hizo 20 instrumentos, pero de esos 20 instrumentos públicos, el notario hizo
12 escrituras. Van dentro del protocolo, recuérdense, 13 instrumentos: escrituras públicas, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Vino el notario y entonces hizo 6 actas de protocolización. El notario lleva entonces 18 instrumentos públicos. El notario hizo una acta de razón de legalización de firma, ¿sí? Lleva entonces 19 instrumentos públicos, y para ponerles el ejemplo, les voy a indicar que el notario en esas 20 o dentro de esas 20 escrituras públicas, el notario hizo una escritura pública, pero la tuvo que cancelar. No nació a la vida jurídica, por consiguiente, al no estar autorizada, el notario, dentro de las observaciones, como dice la ley, dentro de las observaciones, pues el notario también aclarará, hará constar que canceló un instrumento público. Al haber cancelado un instrumento público, al haber autorizado un acta de razón de legalización, 6 actas de protocolización y 12 escrituras públicas, dentro de las cuales hubo 3 contratos de arrendamiento, 3 contratos de compraventa, 3 contratos de mutuo con garantía hipotecario y 3 cartas totales de pago, para hacer 12 escrituras, 6 actas de protocolización, un acta de razón y un cancelado. Y entonces el notario tiene, cuando hace su razón de cierre, el notario tiene que hacer constar lo siguiente. Elizabeth ya le contestó Susana, es el artículo 12 del Código Notariado, donde dice cuál es la razón de cierre. Entonces, por favor, ponen razón de cierre. Por supuesto, yo he visto, la mayoría de notarios le ponen en la ciudad de Guatemala. Eso no haría inválido, eso no haría, llamémoslo, insuficiente la redacción del documento notarial. Así que si ustedes le quieren poner en la ciudad de Guatemala el 31 de diciembre, es correcto. Solo les hice el comentario y la salvedad que el Código Notariado no requiere como un requisito, como una formalidad, que se le ponga el lugar. Simplemente dice, en el artículo 12, si ustedes lo leen, dice: la razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización y actas de protocolización, números de folio que se compone y las observaciones. Dentro del contenido de las observaciones, el notario hará constar, o sea, tras la misma razón de cierre, el notario hará constar que canceló un instrumento público. Y si ustedes suman entonces 19 más un instrumento cancelado, nos da totalmente los 20 instrumentos. Entonces ponemos en la ciudad de Guatemala el 31 de diciembre de 2021. El infrascrito notario procedo a cerrar mi registro notarial, correspondiente al año 2021, el cual documenta 12 escrituras públicas, 6 actas de protocolización, una acta o una razón de legalización de firma, como le quieran poner, una razón de legalización de firma, y un instrumento cancelado. Punto. Leo lo escrito, lo ratifico, acepto y firmo. La presente razón de cierre y firmo. La presente razón de cierre consta de 52 folios. Punto. La presente razón de cierre consta de 52 folios. Punto. Firma el notario, de acuerdo a lo que establece la ley, dice, y la firma del notario.
Quiero comentarles esto, se los voy a explicar el primer día de clases cuando veamos la escritura pública, pero se los comento. Los instrumentos públicos que van dentro del protocolo, el requisito esencial es la firma del notario. El sello es optativo, el sello es discrecional. Si ustedes le quieren poner sello a su escritura, a su acta de protocolización, a su razón de legalización, se la ponen. En este caso, la misma ley, lo van a ver, todos los instrumentos que van dentro del protocolo, requisito esencial, firma del notario. El ante mí, ¿sí? Y firma del notario. Y lógicamente, si le quieren poner el sello, se lo pueden poner, pero eso es opcional, no es obligatorio. Bien. Con esto terminamos entonces, les explico a ustedes, se hizo la razón de cierre y ya se cerró el protocolo, y eso significa que el notario podrá escriturar o podrá iniciar el protocolo del año 2022 con el primer instrumento público en la línea número 1 de su primera hoja o de la hoja inicial. Con eso ya cumple el notario sus obligaciones con respecto al fraccionamiento de los instrumentos públicos y el cierre del instrumento público. Por eso, compañeros, la razón de cierre tiene que ir, si se dan cuenta ustedes, que fue lo que les dije el día lunes de la semana pasada. El contenido del protocolo son escrituras públicas, actas de protocolización, razones de legalización de firma, ¿sí? Razón de cierre, el índice y los atestados. Ya tenemos la razón de cierre y entonces vamos a hablar o platicar de lo que es el índice del protocolo. El índice del protocolo está contenido en el artículo 15 del Código Notariado. Y dice, el índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en él y contendrá en columnas separadas. Ustedes ya lo saben, ya no existe papel sellado que no sea el especial para protocolos. Así que todo lo que se refiere al Código Notariado con respecto a papel sellado, a excepción del papel sellado especial para protocolos, todo lo que se refiere a papel sellado debemos de sustituir el papel sellado por hoja de papel bond y el impuesto debe satisfacerse a través de estampillas fiscales. Dice la ley del mismo valor al empleado en él, pero es algo muy importante y quiero que tomen nota para los efectos de su examen y el conocimiento de ustedes, por supuesto, que creo que es lo más importante. Como el Código Notariado establece y dice que del mismo valor al empleado en él, entonces el índice del protocolo, si fuera así, debería de pagar 10 quetzales de timbre fiscal por cada hoja de papel bond que utilice. Entonces, ahorita le contesto a Andrés. Entonces, dice la ley que el artículo 15 dice que deberá de pagarse el valor empleado en él. Eso serían 10 quetzales. Pero la ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos, que es la ley especial que regula los impuestos, dice, artículo 5, numeral 6. Índices, testimonios, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. Tomen nota, compañeros, son 50 centavos los que deben de tributar por cada hoja de papel en el índice y no en la forma que lo dice el artículo 15, porque lógicamente la ley especial para el pago y la ley, el impuesto del timbre es posterior y una ley posterior pues deja prácticamente sin vigencia las disposiciones de una ley anterior, entonces se pagan 50 centavos por cada hoja en el índice del protocolo. ¿Qué es importante y quiero comentarles? El índice irá fechado y firmado por el notario y antes de suscribirlo podrá hacer las observaciones pertinentes. Lo importante también aquí es, aparte de las columnas, que las vamos a ver ahorita, aparte de las columnas, en el índice podrán usarse cifras y abreviaturas. En el índice dice, podrán usarse abreviaturas. Si ustedes piensan, aquí podemos poner el número 1, aquí estamos usando cifras, ¿verdad? El 4, y si ustedes quisieran poner aquí también Banco del Agro S.A. porque estamos utilizando abreviaturas, la ley lo permite. El índice no es un instrumento público, es un documento notarial, por consiguiente pueden usarse cifras. Igual en la razón de cierre que les dicté, pueden poner el 12, el 6, el 1 con cifras, o sea, con números, porque la ley así lo establece. Solamente los instrumentos públicos, dice el artículo 13, que deberán suscribirse utilizando cifras. En este caso, no es instrumento público, es documento notarial. Para Isaías Castro, el artículo, gracias Nicole, ya le contestó, es el artículo 15 del Código Notariado, que es el índice del protocolo. Y quiero contestarle que le dije que lo iba a hacer, Andrés Pernilla, le quiero contestar. En el tema si compra un lote de papel especial para protocolos en el año 2021, pero no utilizó todas. Quiero comentarles, compañeros, que, por ejemplo,
Me hablan a mí, trabajo en una inmobiliaria, me hablan a mí de que hay un proyecto de venta de 300 casas en el año y que la proyección va a ser de unas 10 hojas por cada escritura pública, y entonces vengo yo y me preparo y compro 20,000 quetzales de protocolo. Eso sería una cantidad pues bastante grande por 5,000 quetzales, son 10 lotes. 10, 20, 30, 40 lotes con 20,000 quetzales, y compro 40 lotes y tengo todas mis hojas de papel de protocolo. Inicio enero, febrero, marzo, abril, voy bien, abril, mayo, junio, y en el mes de julio pues decrece o hay algún problema económico, financiero, las ventas empiezan a bajar, la licencia de construcción fue revocada, o problemas en la municipalidad, lo que ustedes quieran, justificación, y me dicen que el proyecto se va a suspender por lo menos durante unos 7, 8 meses, y yo me quedo con la mitad de mis hojas de protocolo, por decirles, me quedo con 1,500 hojas de papel sellado especial para protocolos. En ese año ya solo hago una escritura más, y hago mi razón de cierre en esa escritura que concluí en el mes de diciembre, y esas 1,499 hojas que me quedaron a mí, puedo iniciarlas y las voy a utilizar el siguiente año. Si ese año todavía al terminar me quedan 200 hojas, esas 200 hojas las utilizaré en el año 2024. La única limitante que yo les decía a ustedes, y se los dije la vez pasada, tiene un quinquenio. Las hojas de papel sellado no van a vencer, tienen un quinquenio, pero el Ministerio de Finanzas, o sea, la Superintendencia de Administración Tributaria, cuando termina el quinquenio de cada hoja de protocolo, pues emite un acuerdo ministerial por medio del cual dice que se habilitan todas las hojas existentes y que estén en uso y en poder de los notarios, se habilitan al quinquenio correspondiente, y entonces no tenemos ningún problema. Podemos seguir utilizándolas cuantas veces querramos y cuantas veces lo necesitemos, ¿verdad? Entonces, el índice del protocolo, ya les dije, va en hojas de papel sellado de 50 centavos, perdón, hojas de papel bond, se le pone un timbre de 50 centavos. En este caso, como hicimos únicamente 5 instrumentos públicos en el protocolo del notario José López Paz del año 2021, entonces el notario aquí dice lo siguiente en el artículo 15. Dice: el índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor al empleado en él, en papel sellado del mismo valor al empleado en él, y contendrá en columnas separadas el número de orden del instrumento. La primera columna, si la ven ustedes aquí, es número del instrumento. La segunda columna, de acuerdo al 15, dice el lugar y la fecha del otorgamiento, lugar y fecha. Nombre de los otorgantes, quien otorga el instrumento público. Luego dice el objeto del instrumento público y folio en que principia. Claramente lo repito, claramente lo digo, y que les quede muy claro. Dice folio en que principia, no dice la ley folio en que inicia y que termina. La lógica, la lógica documentaria que les voy a explicar cae de su peso de que no es necesario que digamos dónde termina el instrumento público número 1, ¿sí? Porque en el número 3 está empezando el instrumento público número 2, sabremos que el folio 1 y el 2 lo ocupó el instrumento público número 1. Así que piensen o pensemos. ¿Para qué nos sirve el índice? El índice nos va a servir, y por eso yo les decía a ustedes que cuando ustedes van a hacer su foliación, la foliación ¿verdad? Yo sugiero que la foliación la hagan ustedes en este lado, en el lado superior derecho, para que les dé facilidad a ustedes poder buscar el número de folio. Si la escritura pública dice que está en el folio 1050 o 1060, buscamos el folio 1060 y ahí tiene que estar el número de instrumento público que nosotros estamos buscando. Para esa facilidad es que nos da el notario, se le da al notario, para la facilidad que tenga el notario o el director del archivo de protocolos posteriormente, o también cuando fuera el caso que fuera necesario, pues no el director del archivo, sino que en su caso también las personas en particular que van a buscar el protocolo. Si se dan cuenta, algo lógico que yo lo digo, pero en muchos exámenes, compañeros, cuando se pide la redacción de un índice, a veces me ponen que el instrumento público 1 comienza en el folio 2. Jamás, 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 compañeros, la lógica nos dice, jamás el instrumento público. Si aquí va a empezar el instrumento público número 1, este será el folio número 1. No puede haber instrumento público 1 que inicie en folio diferente. Siempre siempre la escritura o el instrumento público número 1 iniciará en el folio número 1. Estamos viendo entonces número del instrumento público. El instrumento público número 1, sí, se faccionó el 4 de enero, fue la fecha en que inicié, la fecha en que principié a faccionar el instrumento público o que abrí mi protocolo. Nombre de los otorgantes, la tercera columna, Óscar Maldonado Paz y Carolina Barrios Lemos.
¿Cuál es el objeto del instrumento público? Compraventa de inmueble al contado. Inicia en el folio número 1. Instrumento número 2. Guatemala, 8 de febrero. Banco del Agro. Si se dan cuenta, aquí estoy utilizando SA, estoy utilizando sociedad anónima por medio de su representante legal. Carta total de pago, liberación de hipoteca. Comienza en el instrumento público número 3. Rey Fuentes y una escritura principia en el reverso de la hoja. Llegaré a la escritura número 4 y ahí le explico Rey Fuentes. La carta total de pago, entonces, folio 3, comienza este. Luego, importante, dijimos que había un instrumento público cancelado en nuestra razón de cierre. En el índice del protocolo, eso también se tiene que proyectar, ¿verdad? Eso también tiene que constar. Entonces decimos, instrumento público número 3, Guatemala, 4 de marzo, las dos columnas, tanto nombre de los otorgantes como objeto del instrumento, la utilizamos para ponerle cancelada. La razón es sencilla, ¿verdad? No hay nombre de los otorgantes, no hay objeto del instrumento porque no nació a la vida jurídica y sin embargo ocupa un espacio, entonces comienza en el folio 5. Este es el folio 5, ¿sí? Bueno, aquí comenzó la escritura cancelada, la terminamos aquí. Luego el instrumento público número 4, Guatemala, 8 de abril, José López Paz, protocolización acta de matrimonio, Lepe Barrios. Aquí entonces es lo que preguntaba el compañero, si la escritura pública principia en el reverso. Esta es la escritura pública número 4. La escritura pública número 4 entonces comienza en el reverso del instrumento público. Escuintla, 11 de mayo, número 4. Guatemala, 8 de abril. José López Paz, protocolización del acta de matrimonio. Como comienza en el folio 5, los notarios lo que hacemos es ponerle que el instrumento público número 4 comienza en el folio 5B, que significa 5 vuelta, ¿sí? Si ustedes quieren ponerle 5R, 5 reverso, pues está bien. O si le quieren poner 5A, pues 5 atrás, está bien. La ley no lo dice. Esto creo que es una costumbre notarial que le dio la facilidad al notario para saber que el instrumento público comienza en el folio 5, pero en la parte de atrás, y cuando lo busca en el protocolo, así debe aparecer la escritura pública de esta manera. Ese es... Rey Fuentes, ¿cómo se escribe el folio? El folio se escribe de acuerdo a lo que dice el artículo 13 del Código Notariado, que lo vimos el día lunes, en el artículo 13 de las formalidades. El folio va aquí, escrito. Este es el folio que tenemos que ponerle a todos los instrumentos. Les doy el ejemplo de este protocolo. Este está numerado con una máquina numeradora. Con esto está numerado. Aquí se le pone el número de folio, el correlativo, la correlatividad del folio. Y entonces, si queremos buscar el folio número 1032, vamos a buscar el folio 1032. Y aquí encontramos nosotros el folio 1032, donde debería iniciar el instrumento público. Esa es la forma como el notario va a hacer su índice. Y por último tenemos instrumento público número 5, Escuintla, 11 de mayo, Manuel Antonio Par y Rita Molina Castillo. Es un préstamo con garantía hipotecaria e inicia en el folio 6. Quiero regresar a la número 4 porque les voy a explicar por qué. Si se dan cuenta, José López Paz es el nombre del notario. Está protocolizando un acta de matrimonio. Protocolizó el acta por mí ante mí, por disposición de la ley. Como la ley dice en nombre de los otorgantes, ¿quién otorga el instrumento público de protocolización de un acta de matrimonio? Es el notario, porque lo está autorizando por disposición de la ley. El acta notarial la autorizó a requerimiento del matrimonio Lepe Barrios, a requerimiento de José Lepe y de Carolina Barrios. Pero como él es el otorgante, aquí lo correcto, lo llamémoslo desde el punto de vista de la redacción notarial en el índice, debe de ir el nombre del notario. Van a encontrar ustedes algunos índices que dice por mí ante mí, o que dice el infrascrito notario. No es correcto, porque el nombre del otorgante no es ni por mí ante mí, no es el infrascrito notario, sino que sencillamente es el nombre de él, porque él es el que otorga, ¿sí? Ese es entonces, compañeros, la forma en que el índice del protocolo del notario debe hacerse. ¿Qué dice el artículo 15 del Código de Notariado? En el índice podrán usarse cifras y abreviaturas.
El índice irá fechado y firmado por el notario y antes de suscribirlo podrá hacer las observaciones pertinentes. ¿Cuáles son las observaciones? Se extiende el presente índice del 31 de diciembre del 2021 en una sola hoja de papel bond, la que sello y firmo. Está sello del notario, la firma. Yo le pongo sello y firma al índice del protocolo. ¿Por qué razón? Porque aquí dice, no lo pide, solo dice irá fechado y firmado. Como es opcional, yo el índice del protocolo siempre he acostumbrado a ponerle el sello porque tengo que mandar un testimonio especial del índice al archivo de protocolos. Tiene que guardarse y conservarse un índice del protocolo en el archivo de protocolos para que también al director del archivo de protocolos esa copia del índice del notario le dé facilidad para que busque dentro de los testimonios especiales las escrituras públicas que andan buscando o que quieren encontrar. Este es entonces el índice de protocolo. Pueden ustedes, como les va a quedar el video, unos 15, 20 días más, pueden ver ustedes aquí, tal vez si le pueden tomar una foto y les va a ser mucho más fácil observarlo de esta manera, pero si se dan cuenta entonces, resumo, son 5 columnas. La primera es el número de instrumento, lugar y fecha la segunda, nombre de los otorgantes la tercera, objeto del instrumento la cuarta columna y el folio en qué inicia. ¿Sí? Lo dice la ley, 1, 3, 5, 5B, 6 y así sucesivamente se está cumpliendo con el índice del protocolo del notario. Ese es el índice del protocolo. Recuérdense, importante, ¿verdad? Paga 50 centavos por hoja, se puede utilizar abreviaturas y cifras, ¿sí? Las columnas son 5, que es lo relevante y que el notario tiene que guardar y conservar el protocolo. Luego viene el artículo 17. Ya vimos entonces, el índice, el cierre, ya vimos el índice del protocolo y ahora vamos a ver los atestados. Los atestados del protocolo, el notario dice, agregará al final del tomo respectivo. Aquí dice el notario, aquí para mí es adelantarme un tanto a la respuesta, es el siguiente artículo el que le voy a dar la respuesta al compañero que preguntó del protocolo. ¿Cuál es el número? Oscar Martínez preguntó cuál es el número de documentos que puede tener un tomo del protocolo. Ahorita explico. El notario dice, agregará al final del tomo respectivo. Cuando dice tomo respectivo, debemos nosotros de tomar en consideración que la ley está, digamos, como facultando al notario que tenga tomos diferentes, que tenga tomos que le correspondan al notario. Les quiero comentar los atestados, ¿qué significan? El notario dice, agregará al final del tomo respectivo los atestados, esto estamos hablando, los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia de pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley. Yo quiero comentarles, compañeros, que los atestados significan las constancias de que el notario ha cumplido con todas sus obligaciones que se generan por el fraccionamiento de los instrumentos públicos. La primera constancia que debe de guardarse dentro de los atestados es el recibo de pago por derecho de apertura del protocolo. Porque con eso el notario demostrará que cumplió con el artículo 11 del Código Notariado y entonces el notario está facultado para que abra con el primer instrumento público en la línea número 1 de su hoja inicial, ya abra el primer instrumento. Esa es la primera constancia que va a tener. De ahí va a tener las constancias de que entregó todos sus testimonios especiales y de ahí va a tener las constancias de que dio aviso al RENAP sobre un matrimonio, que dio aviso al registro de procesos sucesorios cuando inició un proceso sucesorio, que dio aviso al registro de la propiedad por cuando faccionó un testamento, que cumplió con la obligación del IGECAN, de la Dirección de Armas y Municiones, que dio el aviso de que hizo una compraventa. Todo eso se le llaman atestados. Todos los documentos que tengan relación, cuando veamos la revisión les explicaré, buscará el inspector de protocolos, buscará, si mira que hay una escritura de compraventa, buscará que se haya dado el aviso a matrícula fiscal y a la municipalidad en cuya jurisdicción se encuentre el inmueble de los atestados que hubieren. Yo les comento, y aquí me voy a adelantar a lo que había preguntado Oscar Martínez, yo les comento que la ley no dice cuántos tomos pueda tener, cuántas escrituras públicas puedan caber en cada tomo, ¿sí? Yo les comento, en este caso, tengo tomos de atestados. Si
Si ustedes se dan cuenta, estos no son instrumentos públicos, estos son tomos de atestados. Este es el tomo número 5 de los atestados que yo guardo, conservo. Son los pagos de los impuestos que se hicieron, de los impuestos de las compraventas, cómo se hicieron los pagos, y posteriormente en otros tomos tendré los avisos de traspaso que se dio a la municipalidad, tendré los avisos de matrimonio si celebré algún matrimonio y consta en esto, y entonces el notario podrá tener tomos única y exclusivamente para sus atestados y tomos para lo que es la escritura pública. Y luego entonces vengo al artículo número 18, que es el empastado. Los atestados entonces van a estar dentro del protocolo, son los que guarda y conserva, y luego viene el empastado. Esta pregunta se la respondo es Oscar Martínez, ¿verdad? El que preguntó con respecto a ¿cuál es el número de documentos que puede tener un tomo en el protocolo? La verdad es que ahí es que depende mucho, para mí depende del encuadernador. Es el encuadernador el que le dirá a usted cuánto soporta un tomo. Yo les enseño este tomo, es el tomo número 5 del año 2014. Por supuesto tendré que tener el 1, 2, 3 y 4. Estos son los tomos que yo voy a tener, pero voy a traerles otros tomos. Estos son otros tomos que el notario tiene que guardar. Son tomos, si ustedes se dan cuenta o si miran ustedes de esta manera, se van a dar cuenta que, por ejemplo, este tomo tiene más instrumentos públicos que este tomo, y entonces depende mucho de lo que, para mí, depende mucho de lo que el encuadernador o el que empasta el protocolo es el que hace el empastado. ¿Cuántos? No importa, ¿verdad? El notario puede tener 15, 20, 18 tomos. 15, 20, 18 tomos de cada uno de los instrumentos públicos. Yo les comento que fue en el año 1995 donde más cartulé. Estaba, bueno, gracias a Dios todavía sigo con la inmobiliaria con que he cartulado. Yo cartulé todo lo que fue Prados de Villahermosa, aquí en San Miguel de Tapa, y se escrituraron pues varios instrumentos públicos, y tenía, si no estoy mal, llegué a 22 tomos. O sea, me dividieron todas las escrituras públicas y fueron 22 tomos los que tuve que mandar a encuadernar, mandar a proteger, mandar a guardar. ¿Para qué sirve eso? Precisamente, compañeros, el empastado. Si ustedes se dan cuenta, el empastado es para proteger, es para guardar, para conservarlo. El director del archivo de protocolos anteriormente no lo aceptaba, pero ahora ya acepta que el notario le ponga tornillos de aluminio, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque créanme que esto, cuando uno necesita sacar una fotocopia, cuando se pone en la fotocopiadora de esta forma, por más que usted le haga soporte en esta parte de aquí, o como decimos nosotros en buen chapín, por más que lo apache o por más presión que le ponga, siempre va a salir esta parte de aquí en línea negra, y a veces puede usted primero pues romper lo cosido del protocolo, romper el empastado, y entonces por eso ahora ya aceptan que se le pongan tornillos aquí para que pueda sustraerse o extraerse las hojas de protocolo y poder obtener las fotocopias. Se puede encuadernar donde ustedes quieran, compañeros. Yo en los años que he cartulado, les comento que tal vez he cambiado unas 5 o 6 veces de proveedor de quien hace el protocolo. Afortunadamente les cuento, dentro de de las disposiciones contractuales que tengo con ellos, es que ellos son los que se encargan de mandarme a empastar el protocolo. Son muy cuidadosos en la empresa. Afortunadamente he tenido también ese cuidado, y yo he tenido ese cuidado. El empastado, la empresa lo contrata para que un encuadernador llegue a la empresa. Se está tal vez una semana o 2 semanas, somos 2 notarios, se está 1 o 2 semanas el encuadernador ahí, lleva todo su material, y ahí es donde él encuaderna los protocolos. En algunas otras ocasiones se lo llevaba por partes, se llevaba, por ejemplo, 1000 hojas, y cuando traía encuadernadas a 1000 hojas, se llevaba otras 1000 hojas, y así pues era la forma de trabajar. El encuadernado, o quien se lo sabe, en qué imprenta lo haga, es de acuerdo a lo que ustedes deseen, cómo quieren el empastado. Yo he visto algunos notarios que tienen su empastado de cuero, que aquí le ponen toda esta parte de aquí, ¿verdad? El lomo que le llaman ellos del empastado, lo ponen de manera diferente, pero eso ya, como la ley solo dice, el notario mandará a empastar.
el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. Eso es lo único que dice. ¿Cuál es la forma de empastado? ¿Qué color es el empastado? ¿Qué debe de decir la carátula o el frente? ¿Qué debe decir el lomo? Eso no lo dice absolutamente. Queda a discreción del notario para que en su librería, en su biblioteca de protocolos, pues se mire bonito, ¿verdad? Ese conjunto, ese grupo de protocolos que el notario tiene. El artículo 18 del Código Notariado no dice que se impondrá una multa al notario por no empastarlo. Sin embargo, cuando revisen el protocolo y no lo tienen empastado, dice el artículo 101. Las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no constituyan delito o por el tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor o imponerle multa que no excederá de 25 quetzales. En caso de reincidencia, las multas pueden ser hasta 100 quetzales o suspensión hasta de 1 año. Eso ya queda a criterio del Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Si le pone usted una multa, yo les quiero comentar, me revisaron a mí en el mes de febrero, tenía demasiadas escrituras, llevé mi protocolo todavía sin empastar y pues afortunadamente me dieron 30 días para que cumpliera con el empastado de los que no sé, eran unos 6 o 7 tomos y el mes siguiente me presenté, hicieron un acta, tomaron nota que había cumplido con el empastado y ya la revisión fue declarada pues correcta, ¿verdad? Ese es el tema del empastado, la forma en que de acuerdo a lo que dice el artículo 18 del Código Notariado, y de acuerdo a lo que el compañero pregunta aquí, el notario mandará a empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes. Si se cierra el 31 de enero, dice 30 días siguientes, es 30 días corrido calendario. Ustedes al 30 de enero, son 30 días, 1, 2, 3, 4, al 30 de enero tienen la obligación de tener ya empastado su protocolo, porque dice día siguiente del cierre. Ustedes cerraron 31, lo empiezan a contar el 1 de enero y es 30 días calendario. El 30 de enero ustedes tienen que tener ya empastado el protocolo al 30 de enero, tal y como lo dice Edna Yanco, ¿verdad? Que al 30 de enero se debe empastar el protocolo, del 1 al 30 de enero. El 1 de enero yo estoy seguro que, no creo que lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero debe de contarse tal y como dice Edna, a partir del 1 de enero hasta el 30 de enero, para que no caigamos en una sanción, en una censura, en una amonestación y nosotros cumplamos con lo que establece la ley. He terminado entonces con lo del empastado. Ya les expliqué el tema del empastado. Esto es lo que el notario va a guardar, va a conservarlo. ¿Se recuerdan ustedes? Dentro de las finalidades del protocolo decía seguridad, valor y permanencia. Esta es la permanencia. Esto es lo que busca el empastado, que el notario lo guarde, lo conserve, lo proteja. Aún, miren, si está un poquito golpeado las esquinas, es que de repente algunas veces se me ha caído y el protocolo, sus hojas se encuentran, miren, bien, es del año 2014 y las hojas se encuentran perfectamente bien. Que pueden suceder algunos inconvenientes, es correcto, pero de todas maneras el notario debe de guardarlo y conservarlo. De lo peor que me ha pasado a mí, de verdad, yo les digo, mi mamá no me regaló, ¿verdad? Me prestó una habitación, ahí hice mi biblioteca de protocolos, ahí tengo guardados mis protocolos del año 1986, tengo guardados varios tomos y tengo que estar preocupado, compañeros, con el tema de la humedad. Tengo ahí un deshumidificador que lo cambio cada 15 días. Tengo también el tema de que al principio lo había hecho de madera, tuve que mandar a quitar toda la madera y hacerlo de metal, porque ya tenía mucha polilla, ya tenía el tema y el temor de que la polilla me pudiera comer el protocolo. Posteriormente el tema, cuando fui a sacar una hoja de protocolo que lo tenía hasta arriba, tengo mi escalera, lo bajo y cuando veo pues vi excremento de rata, también me preocupó. Tuve que mandar a fumigar, bajamos todos los protocolos, ahora los metimos en una bolsa de papel nylon un poquito gruesa y fuerte la bolsa para ir de alguna manera protegiéndola, ¿verdad? Tengo que proteger de cucarachas, tengo que protegerla de las polillas, de la humedad, de los roedores y lógicamente también el cuidado de que pues hay gente que no sabe de para qué sirve esos protocolos y también tiene que ir uno protegiéndolo pues de la mano de la mano destructora del hombre, por decirlo así, ¿verdad? Ese es el tema del empastado y eso es lo que uno tiene que cuidar y que proteger con el tema del empastado. Luego, compañeros, viene el depósito del protocolo. Con estos temas les voy a requerir, necesito que ustedes estudien, que ustedes lean, yo lo voy a explicar por supuesto, pero para los efectos del examen, compañeros, ya les voy a decir, para los efectos del examen se los dije, el tema número 10 y el tema 9, 10 y 11 va a ser el 80% de su examen.
Y el otro 20% del examen lo estaré preguntando del notariado, del primer examen parcial y del segundo examen parcial. Lo único que no voy a preguntar, y que les quede así claro, el único punto que no voy a preguntar es la historia del notariado. La evolución histórica ya no me interesa que lo vuelvan a leer, eso no lo vayan a estudiar, no voy a hacer ninguna pregunta de eso, así que les van a quedar 10 puntos. Pero el 80%, que es lo que más preguntaré, será lo relacionado a los últimos 3 puntos, 9, 10 y 11. Para Oscar Martínez, las preguntas suyas se me adelanta un poco. Ya voy a llegar aquí a este tema de la reposición después del depósito y ahí van a leer ustedes qué sucede si el notario pierde, se destruye el protocolo, ¿verdad? Pérdida, destrucción o robo del protocolo, lo establece aquí el código, dice reposición del protocolo. El notario, al enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, dará aviso al juez de primera instancia de su domicilio para los efectos de la reposición. Ahí les voy a dejar leer los artículos, que ustedes hagan un cuadro sinóptico de cómo deberían de reponer el protocolo. Se los voy a explicar, ¿verdad? Pero realmente la reposición del protocolo debe ser, si pues fuera por, como dice el compañero, caso fortuito, pues por caso fortuito definitivamente no va a haber responsabilidad para el notario, pero si es responsabilidad para el notario, todos los gastos que incurre el notario para la reposición corresponden a cuenta del notario para los efectos que establece la ley. La finalidad del empastado del protocolo no es la finalidad del empastado. Yo les comenté que las finalidades del derecho notarial son, ¿qué eran? Seguridad, valor y permanencia. La permanencia es precisamente lo que busca, lo que pretende el empastado del protocolo, ¿verdad? Hay que guardarlo, hay que conservarlo y por eso es una de las finalidades que persigue el derecho notarial. La permanencia y por eso la finalidad del empastado del protocolo es guardarlo, conservarlo, protegerlo. Yo además, ya les conté, además del protocolo del empastado, lo pongo en una bolsa, pues conseguí unas bolsas nylon bastante fuertes, ahí pongo todos los protocolos, los tengo bien guardados para evitar que entre polilla, para evitar que entre insectos. Roedores, pues sería un poquito complicado, ¿verdad? Porque los roedores sí pueden romper el plástico, pero afortunadamente me comentan que con cada 3 meses que yo fumigue para roedores y cualquier otro insecto está protegido este tema de los protocolos. Para Alexandra no sé si lo había comentado, la parte frontal, ustedes le pueden poner protocolo del notario Jorge Manuel Álvarez Quiroz, tomo tal, año 2014. Esta es la parte de aquí, ¿verdad? No hay necesidad tampoco, la ley no dice. Así que si se pone aquí ya de tanto usarlo, pues ya se despintó. Pero si se le pone aquí en el lomo del protocolo es porque como ustedes lo van a ir guardando de esta forma, les es mucho más fácil. Si no, tendrían que estar sacando el protocolo para estarlo buscando. Por eso es más sencillo ponerle aquí el tomo. ¿Y de qué instrumento a qué instrumento público está? Por ejemplo, el lomo dice escritura 1 a la 50, tomo 1. Entonces aquí está, ustedes ya saben, si buscan la escritura 35 va a estar en este tomo porque está de la 1 a la 50. Y este otro tomo dice escritura 256 a la 294, tomo 7. Y entonces ahí buscan ustedes. Si buscan la 280, tiene que estar en este tomo del protocolo. Y de esa manera es como les va a dar la facilidad a ustedes para su búsqueda. Carla Ponce, le agradezco lo del gatito, pero les comento, no me gustan los animales. Aquí en mi casa me han rogado y no tenemos animales. Están con el tema ese del gato para evitar roedores, pero tendría que ser en la casa de mi mamá donde lo lleve y ahí tienen un perrito y entonces definitivamente no. Pero le agradezco a Carla lo de un gatito, ¿verdad? Y en todo caso que sea un gato que no le tenga miedo a los ratones, ¿verdad? Porque si no, vendría siendo lo mismo. Bien. ¿Qué dice aquí? Tenemos entonces ahora el depósito del protocolo, compañeros. Eso está contenido, fíjense, el depósito del protocolo. Lo vamos a ver del artículo 26 y 27, es el depósito del protocolo. 26, 27 y 28. El notario que por cualquier causa quedara inhabilitado para cartular deberá entregar su protocolo al Archivo General de la Capital dentro de los 8 días siguientes al referido archivo. Y dice, el depósito del protocolo, de acuerdo a lo que dice el artículo 19, por favor, les leo el artículo 19 y dice: el notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Nosotros somos depositarios del mismo. Cuando nos lo pidieran, si nos inhabilitan, tenemos la obligación de entregarlo. Ese es un depósito, llamémosle obligatorio, no es voluntario. También está el depósito voluntario.
es cuando yo ya no quiero cartular. Si yo, por ejemplo, ahorita decidiera decir, bueno, ya no, me voy a dedicar solo a dar clases, solamente doy las clases, ya no quiero ejercer el notariado, yo lo deposito voluntariamente al Archivo General de Protocolos y ahí hay pues prácticamente un depósito voluntario. Y el artículo 28 dice: los protocolos depositados serán devueltos por requerimiento personal del notario depositante al cesar la causa del depósito. Artículo 28. Si a mí me inhabilitaran y yo doy el protocolo, entrego mi protocolo y me inhabilitan, terminada la causa de la inhabilitación, yo puedo ir a pedir mi protocolo y me lo devuelven. Eso dice el artículo 28. Si yo entregué mi protocolo este año porque ya no quería cartular, lo entregué de manera voluntaria, pero el otro año me doy cuenta que sí, pues me gusta el ejercicio del notariado y que quiero volver a ejercer el notariado, voy al archivo de protocolos y de acuerdo al artículo 28 digo, por requerimiento mío, sí, solicito que me devuelvan mi protocolo y me lo van a entregar. Sí, Isaías Castro, se comen al gato, ¿verdad? Sí. Bien, para J. Palencia, solo un momento voy a terminar de hablar del 27, del depósito, y me regreso a eso que lo iba a hablar, sobre el tema del notario que fallece. Cuando el notario dice, se va por más de un año, artículo 27, por favor leen esos artículos. Obligatorio para su examen final del artículo 1, obligatorios, lo van a tener que leer, del artículo 1 hasta el artículo 37. Artículo 37, hasta ese artículo es obligatorio que lo lean. Los demás, si los mencioné y los dije en la clase, pues está bien. Pero del 1 hasta el 37 es obligatorio que lo estudien. Todo esto porque esto es requisitos esenciales, requisitos no esenciales. La pregunta de Elmer la respondo rápido. ¿Se puede depositar el protocolo cada año? Sí. Lo puede depositar cada año. El inconveniente de este tema suyo que pregunta Elmer, el inconveniente es que si este año le piden a usted una escritura del año pasado, va a tener que mandarlo al director del archivo de protocolos y lógicamente usted no va a causar honorarios, usted no podría cobrar los honorarios. O si le piden a usted testimonio de una escritura del año 2019, o un banco le solicita a usted 3 escrituras públicas que usted faccionó, esos honorarios los va a causar el director del archivo de protocolos y va a cobrar 75 quetzales por cada protocolo, que de acuerdo a lo que dice el arancel eso es. Mientras que usted podría cobrar por un testimonio hasta 300, 400 quetzales por extender un nuevo testimonio, ¿verdad? Y imagínense, pensemos en 3 escrituras públicas del año 2019, a 400 quetzales serían 1200 quetzales que usted dejaría de ingresar como honorarios, pero si usted lo quiere hacer, no tiene ningún problema para irlo entregando así los protocolos de esto, ¿verdad? Yo les comento, como todavía trabajo con la empresa esta, la inmobiliaria, es regularmente los clientes de Prados de Villahermosa y de Residenciales San José Pindula, a veces me buscan que perdieron su escritura, que se les mojó, que se les extravió, que tienen pena de que como se les extravió puedan hacer algo incorrecto, entonces van conmigo, les extiendo testimonios y entonces me vería yo en el tema de, miren, no lo tengo yo, vayan al archivo de protocolo, lo buscan ahí y creo yo que por la atención al cliente, mientras Dios me dé vida, me dé salud, pues yo creo que prestaré un servicio social que se presta a estas personas y lógicamente pues también, ¿verdad?, el derecho constitucional del cobro de honorarios. Entonces, depósito del protocolo, artículo 27, léanlo, que es muy importante, recuérdense. Si el protocolo del notario, ¿sí?, el notario se va por más de un año de Guatemala, se lo tiene que dejar al director del archivo de protocolos. Pero si se va por menos de un año, entonces dejará como depositario a un colega, a un amigo de él como notario, y él es el que extenderá los protocolos. Eso es el artículo 27. Y luego retrocedo a la pregunta del compañero Elmer Dubón. Esa es la pregunta de JC Palencia. Después del fallecimiento del notario, ¿los protocolos se depositan en el Archivo General de Protocolos? Sí, obligatoriamente sí, ¿verdad? El artículo 23 se refiere a lo siguiente. Los albaceas, herederos o parientes o cualquier otra persona que tuviera en su poder el protocolo del notario fallecido, lo depositará dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento al Archivo General de Protocolos. Ahí van a encontrar ustedes toda esa obligación que tiene el albacea, el heredero o pariente.
Y luego dice, el registrador civil, ahora está conectado el registrador civil con el RENAP, están en línea y en el momento que se inscribe o se registra una partida de defunción en la cual a ellos les conste que la profesión del fallecido es notario, está obligado a darle aviso al RENAP sobre la muerte de esto. ¿Para qué? Para que se haga cumplir con el artículo 23 del Código Notariado. Y el artículo 25 dice, en caso de incumplimiento de la persona en cuyo poder esté el protocolo del notario fallecido, el juez de primera instancia jurisdiccional, a requerimiento del director del archivo general o de oficio, hará uso de los apremios legales para obtener su entrega. Los apremios legales están contenidos, ustedes pues, me imagino que lo saben, están contenidos en el artículo 178 de la ley del organismo judicial, y dice: los apremios son apercibimiento, multa y conducción personal, que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Quiere decir que el juez de primera instancia, a requerimiento del director del archivo, al albacea, al heredero o al pariente, ¿sí?, le pondrá o le resolverá el apremio legal correspondiente para que haga entrega del protocolo que el notario tiene a su cargo, ¿verdad? Y él será el responsable de entregar el protocolo. Y nos vamos entonces a estos últimos dos subtemas. El tema de la reposición del protocolo. Ya un compañero había hecho esa pregunta: ¿qué pasa qué sucede con el tema de la reposición? Y entonces, en el tema de la reposición, van a encontrar ustedes los artículos 90 al 97, salvo que hago la salvedad, que el artículo 96 se refiere, eso ya lo habíamos platicado y ustedes se recordarán ahorita que se los diga. El 96, yo les pedí favor que le pusieran ustedes al margen, que le pusieran ustedes enmienda del protocolo. Ahí lo van a enmendar el protocolo, y se recuerdan que hablamos del artículo 77, literal E, de las escrituras de ampliación, que no sean, dice, enmendar errores de los contenidos en el artículo 96. A eso se refiere la enmienda. El 96 está ahí como enmienda del protocolo dentro del articulado de reposición, pero la reposición para mí solo está contenida en el artículo 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 97, que era lo que yo le decía al compañero que ya me había hecho esa pregunta, Oscar Martínez: si se pierde fortuitamente, digamos, en un incendio. Pues si se pierde fortuitamente, dice el artículo 97, los gastos que ocasionen la reposición del protocolo serán por cuenta del notario, quien a su vez podrá reclamar el valor de dichos gastos de la persona que resultare culpable. Esto significa, compañeros, que la reposición del protocolo puede hacerse por la destrucción, por la pérdida o deterioro del protocolo. Se me deterioró mucho el protocolo de tanto tenerlo, ¿verdad, compañeros? O como yo les contaba, tal vez una polilla se comió totalmente 10 hojas y ya no se lee. Ahí hay deterioro del protocolo. Se destruyó el protocolo, pues les comento, ¿verdad? Ahí en la casa de mi mamá viene y hay una gran inundación porque se entró el agua y se destruyó el protocolo, o por un incendio, ¿verdad? Se destruyó, así como decía Oscar Martínez, por un incendio. Se destruyó el protocolo, pues lógicamente hay que pedir la reposición o pérdida. La pérdida, compañeros, yo les decía a ustedes, la pérdida es de esto, ¿verdad? Es de la pérdida. Si yo voy en mi carro, llevo este tomo de protocolo y lo pierdo, eso es pérdida del protocolo. Diferente es si pierdo estas 2 hojas de protocolo que las llevaba en mi carro, pero las llevaba vacías. Eso no hay necesidad de reponerlo. Perdí las hojas de protocolo, no perdí el protocolo. El protocolo se puede reponer. Las hojas de protocolo sencillamente se perdieron. Si iban en blanco, hay que poner la denuncia. Ahora, si las hojas ya iban llenas y llevaba una escritura que yo me la llevé a la casa del testador, me la firmaron los testigos, el testador, yo la autoricé, y en el transcurso del camino a mi oficina me robaron mi atacheo, mi portafolio, y me robaron las hojas, no las perdí. O si yo las perdí porque dejé perdido la ataché, entonces sí hay que reponer estas 2 hojas y decirle al juez que perdí la escritura pública número 40 contenida en las hojas de papel sellado tales y tales para su reposición correspondiente.
Si no hay copias, si no hay documentos, ¿cómo reponerlas? No le habíamos sacado fotocopias. La verdad es que lo más fácil sería solicitar la reposición, que se declarara con lugar la reposición, y la misma ley dice que se puede citar a los otorgantes por medio de una publicación en el diario Centroamérica para que los otorgantes comparezcan nuevamente a otorgar el instrumento público. Aquí, si el testador y los testigos vuelven a firmar otro instrumento público, el notario resuelve su problema medianamente, y después haría la reposición de esas hojas para que cuando le revisen su protocolo no se den cuenta que hay una escritura que hace falta y hay una escritura que está perdida y el notario no la repuso, ¿sí? Ese es el tema de la reposición. Así que con la reposición, compañeros, solo pensemos. Si hay pérdida, destrucción o deterioro, y siempre y cuando no exista, pues, digamos, tema penal que perseguir. Porque si se demuestra que pues alguien, yo siempre cuento eso muy rápido, una persona que había un reconocimiento de preñez y parto dentro de una escritura pública, se habían llevado diligencias de reconocimiento de preñez y parto, después se hizo un instrumento público que estaba ahí contenido, y 2 días antes de que el notario presentara, 2 días antes de que el notario estaba obligado a presentar el protocolo para determinar la existencia de ese instrumento público, pues 2 días antes se quemó la notaría de este notario, se le destruyeron todos los protocolos. Afortunadamente no era un notario que cartulara mucho, se perdieron, se destruyeron, y lógicamente ahí tendría que seguirse pues un proceso penal, porque si hubo existencia de mano criminal es lo que dice la ley. Ahora, si yo simplemente digo, miren, se me destruyó, yo lo perdí, es causa única e imputable todos los protocolos. Afortunadamente no era un notario que cartulara mucho, se perdieron, se destruyeron, y lógicamente ahí tendría que seguirse pues un proceso penal, porque si hubo existencia de mano criminal es lo que dice la ley. Ahora, si yo simplemente digo, miren, se me destruyó, yo lo perdí, es causa única e imputablemente a mí como notario, porque yo me descuidé y lo dejé perdido y no sé dónde está, y yo lo tengo que reponer, ahí no hay causa penal que iniciar, sencillamente pues lo hacemos de esa forma. Ese es el tema de la reposición del protocolo. ¿Cómo vamos a reponer el protocolo? Entonces, por favor, del artículo 90, 91, 92, 93, 94 y 97 es la reposición del protocolo. Hagan un subcuadro sinóptico de cuál sería el procedimiento muy pequeño. Se perdió, se extravió, se destruyó, ¿sí? Entonces, dicen ustedes, se pone la denuncia, después de la denuncia se procede a la reposición. ¿Cómo se reponen? Con los testimonios o copias que tuvieran los otorgantes, que estuviera en el registro, y todo eso, con eso terminamos lo que es el tema de la reposición. Y por último, para concluir, la revisión del protocolo. El director del Archivo General de Protocolos o el inspector general de protocolos puede y debe revisar los protocolos de manera anual, ¿sí? O cuando la Corte Suprema de Justicia en cualquier momento lo determine. Entonces, el artículo 86 dice: la inspección o revisión ordinaria se hará cada año y la extraordinaria cuando mande la Corte Suprema de Justicia. Esas son la inspección, ¿sí?, que estamos diciendo. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria se hace cada año, la extraordinaria cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia. Y hay una revisión que le llamamos revisión especial. El artículo 21 dice: salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Eso significa que hay 3 clases de revisiones: la revisión ordinaria, la revisión extraordinaria y la especial contenida en el artículo 21. ¿Sí? Hay una investigación, y entonces por orden de un juez se puede pedir el protocolo para los efectos de la inspección del protocolo correspondiente. La inspección, compañeros, ¿qué es lo que busca la inspección?
es determinar. Yo les comento, cuando había clases presenciales, yo les dejaba un trabajo con un valor de 7 puntos. Tenían que ir con un notario, pedir el protocolo del notario, estudiar el protocolo, ver si cumplía con todas sus formalidades, llenaban una hoja correspondiente y de alguna manera tenían un acercamiento directo con el protocolo. Desafortunadamente, por el tema de la pandemia, pues tuvimos que evitar este tipo de trabajo, pero créanme que era muy bueno, muy satisfactorio, dejaba muy buenos resultados para ustedes. Pero entonces, lo que les comento a ustedes es que la revisión, lo primero que va a ver el inspector se va a los atestados, mira si tiene su recibo de pago de haber cubierto sus 50 quetzales, se lo solicitan al notario y luego empieza la revisión, que no tenga enmendaduras, que no tenga tachones, que haya sido todo en español, que esté foliado, que esté empastado el protocolo, que no hayan tachones, que haya cumplido con la numeración de los folios, que haya cumplido con la cancelación, como debe cancelarse los instrumentos. Todo eso busca y eso determina el inspector de protocolos. Y entonces, para los efectos de la inspección y revisión, necesito que estudien, compañeros, porque eso sí lo tienen que estudiar. Todo lo que es la revisión, tienen que leer del artículo 78 al artículo 89, ¿sí? Todo lo que es del 78 al 89, afortunadamente en su examen van a tener su código. Si lo leyeron, si lo estudiaron, van a determinar rápidamente cuál es la pregunta, no van a tener que estarla buscando. Pero por eso es importante que ustedes lo estudien, no lo lean. Tienen que estudiarlo. Primero, siéntense a estudiar lo que es la reposición del protocolo, hagan su cuadro sinóptico, un esquema, si ustedes quieren, de cuál es el proceso de la reposición. Después hagan su cuadro de cuál es el proceso de la revisión, qué clases de revisiones hay, cuáles son las atribuciones y obligaciones del director del Archivo General de Protocolos, y con eso ustedes están cumpliendo con el tema de la reposición y el tema de la revisión. Eso es en el entendido, compañeros, de lo del protocolo. Es el tema que nos va a nosotros dar, digamos, el banderazo de salida para el próximo semestre. Ya les dictaré una escritura, ya hablaremos de testados y entrelineados, pero ya necesariamente ustedes ya debieron haber conocido qué es el protocolo, cómo se empasta, cómo se repone. Eso lo van a ustedes a estudiar, aparte de mi explicación que les di en la clase y que hemos hablado del protocolo, los ejemplos que le he puesto pues de manera documental en la presencia de ustedes. Eso les va a ayudar mucho para mejor entendimiento cuando ustedes estén leyendo los artículos del protocolo. Si no estoy mal, el examen final de ustedes, creo que es si no estoy mal o me corrigen, porque estuvieron mandando, la primera vez me dijeron que era el 31 de mayo, pero de todas maneras, si no es el 31, es el 30 de mayo, pero es nuestro último examen, es con ustedes. El examen estoy tratando de plantearlo 15 preguntas, a 2 puntos cada una, 5 de falso y verdadero y las 10 siguientes de selección múltiple. Vuelvo a repetir, única y exclusivamente retiro del examen el tema número 2, que es la evolución histórica del notariado. Los demás puntos del programa los tienen que leer. Un 80% de carga del examen será de los últimos 3 puntos del programa, pero también preguntaré de los otros parciales, primero y segundo parcial. Gracias a Elmer, Anthony y Cintia, me acaban de informar, el 31 de mayo es entonces nuestro examen a las 8 de la noche. A mí no me resta más, compañeros, de darles mi agradecimiento. Ha sido de verdad, aunque no lo crean, demasiado rápido este semestre, a pesar de que no tuvimos mucha interrupción por la huelga de Dolores y todo eso. Pero afortunadamente hemos cubierto el programa aquí. Yo solamente les quiero pedir, les quiero sugerir que para todos aquellos alumnos que primero vayan a aceptar que no voy a dar revisión el otro semestre, uno. Para los que quieran continuar conmigo con la secuencia de las clases que hemos platicado, que va a haber mucho interrelación, voy a dar mucha secuencia a lo que hemos platicado en esto, en Notariado 2, que ya tendré que calificar redacción de instrumentos públicos, redacción de representaciones legales. De verdad, compañeros, solo me resta agradecerles a ustedes su apoyo, agradecerles a ustedes el cumplimiento de seguir mis instrucciones con respecto a los exámenes. Yo les agradezco a ustedes, en especial a todos aquellos que se conectaban en vivo, que eran más o menos unos 300 alumnos en las 2 secciones, ¿verdad? 350 a cada sección, un promedio. Y también para todos aquellos alumnos que, les vuelvo a repetir, tan solo tuve un examen extemporáneo, todos examinaron en tiempo, todos los exámenes están cubiertos. Así que mi agradecimiento, compañeros, les agradezco mucho, de verdad, que como les pedía a ustedes, la tolerancia necesaria. Espero haya llenado las expectativas en el Notariado 1. Para el Notariado 2 la carga es un poquito más dura, la carga es de redacción, la carga es de ver leyes, de extender testimonios, de hacer actas notariales, pero yo espero que de la misma forma como hemos trabajado, yo pueda trabajar con ustedes. Les recomiendo de antemano, compañeros, la sección C y la D
por experiencias de hace unos 10 años para acá, esas secciones son las primeras, y no me van a dejar mentir después de las asignaciones, son las primeras en llenarse con alumnos que emigran de la tarde para la noche. Así que por favor estén ustedes atentos y listos, porque creo que los que justamente merecen seguir y continuar conmigo son ustedes, los que están ahora en la sección C y en la sección D. Muchas gracias, compañeros, por su tiempo. Primeramente Dios, los saludo el día 31 de mayo y cualquier asunto, cualquier cosa, cualquier consulta o pregunta, ya saben cuál es el correo notarial quiroz@yahoo.com. Les agradezco muchas bendiciones y que todos sus exámenes pues tengan muy buena suerte. Alessio Juanjo, yo entiendo, compañeros, que platiqué con un consejero de ahí, es mi amigo, un consejero ahí en el Consejo Superior, y dice que por los temas de rectoría, por muchos temas que tienen ahorita, han ido relegando el tema de la presencialidad. Recuérdense que ahorita hoy mismo salió el tema de la convocatoria para la elección de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Es el 21 de junio. Ese mes no creo que vayan a tener sesiones extraordinarias para tomar este tema, pero lo más seguro, lo que me comentó a mí, es que por el tema de la bioseguridad, por lo menos en las facultades tan grandes como económicas y derecho, muy poco probable, muy poco. O sea, la probabilidad es muy corta, muy pequeña, muy poco.